Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Eh, yo soy la persona que va a desarrollar esta formación el día de hoy. Mi nombre es Mauricio Ateortúa, soy arquitecto y soy el consultor de Home Center Sodimac para la línea, la marca Topex de aislamientos termoacústicos como tal. Bueno, entonces, cuando vamos a hablar de aislamientos termoacústicos, cuando vamos a hablar de soluciones o productos que puedan de alguna manera atenuar el sonido, pensamos en situaciones en nuestra vida cotidiana que se puede presentar a través de situaciones reales, como en principales avenidas vehículos que transitan constantemente y que están generando ese ruido urbano, personas con megáfonos en donde están multiplicando su sonido para vender productos o para entregar mensajes a la comunidad, personas que infortunadamente viven cerca a un bar o a una discoteca y que cuando van a descansar, etcétera, constantemente les genera una incomodidad este tema. O cuando tenemos en nuestra casa, nuestro apartamento, un vecino cercano que maneja los niveles de sonido de su equipo de sonido o de su televisor bastante altos y nos perjudica para el tema de descanso. Para que se hagan una idea, en una de las principales ciudades de Colombia, en Medellín, en el año 2024, en el año inmediatamente anterior, se hicieron más de 94.000 llamadas por temas de disconfort o temas de problemas de ruido, por temas de convivencia, ya sea por cualquiera de estos factores como tal. Bueno, cuando seguimos hablando del tema de acústica, hay principalmente dos pilares o dos temas, dos manifestaciones que se pueden desarrollar o que se pueden atenuar con aislamientos termoacústicos. El primero es cuando yo me voy a aislar acústicamente, cuando yo estoy al interior de una vivienda o al interior de un espacio y se vienen o se perciben ruidos exteriores por carros, por vehículos, por personas, por aviones, y yo necesito que ese espacio en el que yo estoy tenga un nivel de aislamiento acústico adecuado para que ese sonido no me interrumpa las actividades que estoy desarrollando, ya sea descansar, ver una película, leer, cualquier tipo de actividad que el nivel de sonido interior sea el adecuado para yo poder desarrollar la actividad que yo quiero. También está el acondicionamiento acústico. Cuando yo tengo un recinto, un espacio destinado para charlas técnicas como la que estamos haciendo en este momento, para conciertos, reuniones, etcétera, y ese espacio necesita un porcentaje de capacidad de atenuación del sonido, porque si no, esos espacios van a generar un tiempo de reverberación o lo que vulgarmente conocemos como eco, cuando en un espacio hay bastantes pieles duras o rígidas como cerámica, porcelanato, muro acabado, pintado, revocado, estucado, vidrio, todos estos materiales que son propios de construcción como tal son altamente reflectantes, son altamente reflectivos. Entonces, al generar un sonido, ya sea por vía natural humana, por la voz humana, o por una vía artificial como equipos de sonido, televisores, etcétera, puede generar ese eco, tiempo de reverberación que perjudica la capacidad de escucha del mensaje que se está transmitiendo. Y por último, un tercer manifestación de ruido que puede generar algún tipo de discomfort en las edificaciones es el ruido estructural, que es aquel que se da por el taconeo,
cuando en un piso inmediatamente inferior una persona está bailando, está alzando pesas o está haciendo ejercicio, esa vibración se desplaza por losa, por vigas, por columnas y llega inmediatamente a la habitación o al espacio inmediatamente inferior como tal. Entonces ahí entra la oportunidad de utilizar aislamientos termoacústicos Topex, que son materiales de fibra o de cámara abierta, de celda abierta, que lo que hacen es encapsular esa energía sonora, ese calor también, porque recordemos que es termoacústicos, a través de esas cerdas, de esos filamentos que están conformando esas cámaras de aire, que van atenuando, van disipando ese calor o van disipando y atenuando esa energía. Y eso se puede hacer con un matrimonio entre sistema liviano, sistema en seco y la instalación de estos materiales termoacústicos, Topex como tal, que ustedes pueden encontrar en las diferentes tiendas de home center como tal. Aquí vemos el desplazamiento de la energía a través de las cerdas o filamentos, ya sea por conductividad, ya sea por convección en el desplazamiento de las cámaras de aire como tal, y así es como trabajan estos aislamientos termoacústicos como tal. Una de las preguntas que nos hacen en este tipo de soluciones es que si estos materiales pueden tener algún tema de repercusión en la salud humana. Y resulta que la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, que es una área anexa a la Organización Mundial de la Salud, después de muchos estudios que se le han hecho a estos aislamientos termoacústicos, aquellos aislamientos que tengan un certificado de biosolubilidad garantizan que son seguros para el ser humano y están clasificados dentro del grupo de la cafeína, la sacarina, el té o las sales, es decir, es un material que si es bien controlado, que si tienes elementos básicos de protección personal, no vas a tener ningún problema con la salud. Este es el certificado EUSEB que tienen todos los aislamientos termoacústicos Topex que le dan a ustedes la tranquilidad de manipular este producto, lógicamente con elementos básicos de protección personal, como unos guantes de tela y nitrilo, pueden utilizar camisa de manga larga, un pantalón de manga larga, unas gafas de seguridad sencillas o básicas, un tapabocas, una gorra y ya están listos para trabajar el material como tal. Otra pregunta que nos hacen en estos aislamientos minerales es que si pueden ser nutrientes o pueden ser alimento de algún tipo de microorganismo. Y también se ha evaluado a diferentes microorganismos como tal, que es un material que no es fuente nutriente para que estos organismos puedan crecer como tal, y eso también es importante que ustedes conozcan en el tema que es un material que no propicia ni crecimiento de hongos ni bacterias. Cuando hablamos de las prestaciones o del desempeño de estos materiales termoacústicos, es importante hablar de varios temas, de varias prestaciones que ofrecen estos materiales. El primero es eficiencia energética, porque en la medida que instalas un aislamiento de estos tópex, vas a contribuir instalándolo en la cubierta y en fachada a la utilización de menos aire acondicionado. Entonces, en la medida que el espacio se calienta menos, estos aislamientos te van a dar una reducción de calentamiento interior del espacio, va a hacer que tu sistema de aire acondicionado, ya sea un mini split, trabaje mucho menos y así vas a tener un menor consumo de energía. En el tema de seguridad contra el fuego, este material tiene certificación UL, que ya lo vamos a ver más adelante, que es un material que ante una conflagración o ante el fuego no va a acrecentar o no va a impactar en el crecimiento de la llama, no va a generar humo tóxico y no va a generar gotas incandescentes que puedan propagar la llama.
Lo otro es el confort acústico, obviamente. Estos materiales termoacústicos Topex tienen la bondad o tienen esa capacidad de atenuar ese ruido para hacerlo mucho más amigable o para reducirlo en esos espacios para las diferentes actividades. Ya les mencioné que tiene certificado de USEP que garantiza que es seguro para la salud. Es un material que tiene un factor K. El factor K traduce en esa capacidad que tiene este material termoacústico para que sea durable en el tiempo. Cuando ustedes se acercan a una tienda home center y adquieren este material, cuando lo instalan en su obra o en su proyecto, es un material que va a tener esa capacidad de aislamiento térmico estable en el tiempo y no se va a perder con el tiempo, no tiene envejecimiento. Ya había hablado del sello WELL, que es seguridad contra el fuego, que es un sello demasiado importante en el mercado norteamericano y obviamente en otros países. Este material es amigable con el medio ambiente, tiene más del 70% de contenido reciclado. Por supuesto, es versátil, liviano, fuerte mecánicamente. Es un material que no se va a escurrir, que siempre va a quedar ubicado en su lugar. Es un producto que además tiene declaración ambiental de producto. Para los que no lo saben, los productos que tienen declaración ambiental le aportan a productos de alta envergadura como edificios de oficinas, hoteles, grandes bodegas, escenarios deportivos, le aportan puntos para aquellos proyectos que se quieran certificar en estos certificados de sostenibilidad tipo LEED, tipo EDGE, tipo BREEAM, etcétera. Entonces, pues es un material que tiene declaración ambiental de producto. También contribuye a la reducción de la huella de carbono en el tema de reducción de consumo de energía como tal y es una solución costo-beneficio haciendo análisis económicos para aquellos espacios donde tengan aire acondicionado y puedan instalar estos aislamientos termoacústicos Topex, van a tener un retorno de esa inversión, van a recuperar lo que invirtieron entre un año y medio, un año y 8 meses aproximadamente, y ya a partir de ahí el ahorro del consumo de energía por aire acondicionado ya va a ser un ahorro para el cliente que lo haya instalado como tal. Aquí podemos ver un comparativo entre un muro en sistema en mampostería tradicional en ladrillo, un muro que tiene 104 milímetros de espesor, o sea, 10 centímetros y 4 milímetros, y tiene una capacidad de atenuación de 37 decibeles. Recuerden que los decibeles se mide el nivel de presión sonora en el espacio o el ruido, y si nosotros a ese mismo muro le adicionamos una perfilería metálica con un aislamiento termoacústico Topex, con un producto que se llama membrana acústica, que también lo pueden conseguir en el mercado o en tiendas home center, y una placa de yeso, podemos aumentar de esa atenuación de 37 decibeles a 53 decibeles. Es decir, que adicionando 7,6 centímetros a ese muro en mampostería, vamos a tener una ganancia de reducción de sonido de un 44%. Mucha gente piensa que al instalar estas adiciones en un sistema de mampostería tradicional, que tiene que ser muchos metros o que tiene que ser medio metro, etcétera. Y cuando adicionamos apenas 76 milímetros o 7,6 centímetros, obtenemos un rendimiento de una reducción acústica del 44%. ¿Dónde podemos instalar aislamientos termoacústicos Topex? Lo podemos instalar en fachadas, en entrepisos y cielos rasos, en parqueaderos, en fosos de ascensores, en cubiertas, en muros divisorios. Todo espacio que ustedes consideren que puedan presentar un problema de calor o de ruido, pueden utilizar estos aislamientos. Puede ser con mampostería tradicional o con sistema en seco para aumentar
esa resistencia acústica, ese nivel de absorción acústica y ese nivel de resistencia térmica como tal. Y ya se los expliqué en un slide anterior cómo funciona y cómo lo impacta como tal. Otro mensaje que les quiero dar muy rápidamente: la gente no tiene el conocimiento que estos materiales termoacústicos también aportan ahí barreras cortafuego, así como lo oyen. Cuando necesitamos en un proyecto que haya un material aislante por si se presenta el fuego, este material termoacústico también puede contribuir a esos muros o barreras cortafuego para ayudar a todo el tema de contener el fuego si se presenta una conflagración como tal. ¿Qué debe cumplir un material aislante termoacústico para poder contribuir a una barrera cortafuego? Primero, que cumpla normas y certificaciones de incombustibilidad. Ustedes ya vieron que tiene el sello UL, que el factor de conductividad térmica y el valor de resistencia térmica sea estable en el tiempo, ya lo acabé de mencionar. Que sea un material aislante con una durabilidad certificada superior a los 30 años, eso se tiene. Que sea un material aislante, liviano y fácil de instalar, amigable con el medio ambiente, ya lo revisamos. Dice que sea superior al 60% el contenido de reciclaje y el de nosotros está por encima del 70%. Que un producto que tenga declaración ambiental de producto y que pueda aportar a proyectos tipo LEED lo tenemos. Que es un material seguro para la salud, ahí está el certificado EUCEP como tal. Y un material que sea inerte, que no sea fuente de nutriente de microorganismos o bacterias como tal, también lo tenemos. ¿Cómo se obtiene que un muro, barrera cortafuego, tenga ese desempeño? Que poca gente lo sabe. Entonces, cuando tenemos un sistema en seco y necesitamos que ese muro sea barrera cortafuego, se debe enviar esa partición tal cual, exactamente igual, en escala 1 en 1, es decir, en escala real, a un laboratorio certificado en el mundo. Aquí en Sudamérica y en Centroamérica tenemos laboratorio certificado en México, tenemos laboratorio certificado en Chile, en donde ese muro o esa partición se debe enviar al laboratorio tal cual como se va a instalar a futuro en un proyecto, y en ese laboratorio se le coloca una conflagración de una manera controlada el fuego como tal. Y en la medida que esa partición pueda tener una resistencia sin colapsar, sin destruirse la placa, el aislamiento, sin que pase humo hacia el otro lado, sin que pase fuego, por supuesto, se le clasifica en múltiplos de 15 minutos, es decir, 15, 30, 45, 60, 75 y así sucesivamente. Entonces, cuando un laboratorio somete una partición de estas a fuego y tiene una duración de 16 minutos, se le da una clasificación de 15 minutos. Cuando tiene una duración de 33 minutos, se le da una clasificación de resistencia al fuego de 30 minutos y así sucesivamente, siempre múltiplos de 15, y es un laboratorio certificado que pueda clasificar esa partición o ese mock-up en inglés. ¿Qué se evalúa en ese laboratorio? Primero es que tenga la capacidad de soportar cargas, que esa partición no colapse al someterlo a fuego. Integridad, que el sistema tenga la capacidad de prevenir el paso de la llama y los gases, y en el momento que colapsa, pues pierde ya esa clasificación y se pone el número máximo que alcanzó, como les explicaba, en múltiplos de 15. Y aislamiento, que tenga esa habilidad de el sistema mismo de restringir el incremento de temperatura como tal. Entonces, cuando cualquiera de estos tres conceptos falla, ese laboratorio inmediatamente clasifica ese sistema a como lo hemos mencionado. Entonces, este es un ejemplo de lo que se envía a un laboratorio. Se envía un sistema, un mock-up, una maqueta,
tanto los materiales tal cuales como son, como las placas, etcétera, y el laboratorio hace esa partición tal cual con el aislamiento termoacústico TOPEX o el que se esté usando en ese momento y se hace la evaluación y a partir de ahí se clasifica el desempeño como tal. ¿Qué es importante de estos aislamientos o esta evaluación? Primero que tenga reacción al fuego. Hay varias clasificaciones americanas o europeas que ya lo vamos a ver rápidamente. Y también resistencia al fuego, como les mencionaba, de 15, 30, 45 minutos sucesivamente, cuando ya el muro o la partición colapsa bajo esas tres premisas anteriores que ya les expliqué como tal. En la clasificación o reacción al fuego tenemos una clasificación europea en donde clasifica nuestro material termoacústico desde la clasificación que si es combustible o no, si es poco combustible, si es a partir de 20 minutos o máximo 20 minutos que no genera o no le aporta al fuego como tal en caso de una conflagración. En caso de liberación de humos tiene tres clasificaciones, entonces se clasifica dependiendo de su desempeño y en el caso de gotas encendidas o incandescentes también tiene tres clasificaciones: que no gotee, que genere goteos a partir de 10 segundos o que genere gotas encendidas a partir de determinado tiempo. Estos aislamientos termoacústicos están clasificados como A1, S1 de 0, que no aporta la llama, que no genera humo tóxico o muy poco y que no genera gotas incandescentes como tal. También hay clasificaciones parecidas en normas americanas como tal, pero por cuestión de tiempo avancemos. Aquí tenemos unas clasificaciones de muros donde se hace el listado bajo normas americanas, bajo la norma 263, la norma ANSI, en donde se detalla muy bien, muy claramente los materiales que se deben llevar, se lista muy bien las placas de yeso, el aislamiento termoacústico, que en este caso puede ser el TOPEX, la perfilería, etcétera, etcétera. Y eso es la partición tal cual detallada donde se lleva a un laboratorio certificado y le da esa capacidad en minutos, como les mencionaba, dependiendo de el tiempo en que colapsa por integridad ese sistema como tal. Entonces, miren que tenemos particiones ya de 120, 180 minutos, de 240 minutos de resistencia al fuego y quería pues como compartirles esa información para que la tuviesen como muy de cerca de las prestaciones que puede dar estos aislamientos. Cuando hablamos muy rápidamente para reforzar esos conceptos básicos acústicos que ya hemos hablado, recuerden que el sonido, el nivel de presión sonora en el espacio, se mide por un aparato que se llama sonómetro o decibelímetro y entre más sea el número en decibeles, aquí podemos ver cuántos decibeles impactan o qué significa esos decibeles en el sonido. Entonces, si tenemos unas personas hablando un poco fuerte en un parque, nos puede dar 60 decibeles. Una vía que transiten carros constantemente puede estar por los 85 decibeles. Equipos de construcción, etcétera, motobombas, puede estar por cerca de los 90 decibeles. Y cuando hablamos de bares, discotecas, truenos, rayos, etcétera, estamos hablando de 110 decibeles en adelante como tal. Recuerden que el sonido, señores, no es un valor absoluto, tiene frecuencias altas, frecuencias medias y frecuencias bajas. El aislamiento termoacústico TOPEX tiene una capacidad de atenuar frecuencias medias y frecuencias altas sobre todo, porque son materiales, o esto es un material que según su diseño, su aplicación, sobre todo va para voz humana o para
sonidos un poco más altos o frecuencias un poco más altas y está diseñado para vivienda, para aquellos espacios de habitaciones, de hoteles, etcétera, etcétera. Un ejemplo de frecuencias bajas puede ser tambores, congas, percusión, ruido de impacto. Un ejemplo de frecuencias medias puede ser la voz humana y un ejemplo de frecuencias altas pueden ser las trompetas, bocinas, sonidos, etcétera. Es importante entender que el sonido no es aritmético, el sonido no es uno más uno igual a dos. Si yo tengo un parlante de la misma referencia y marca y lo tengo al 80% sonando de su capacidad y yo tengo un sonómetro y lo mido, muy seguramente me va a dar 62 decibeles en este ejercicio. Si yo traigo un parlante igual, con la misma referencia, marca, y lo pongo en su volumen al 80%, mucha gente pensaría que se duplicaría el sonido y no es así. Si yo tengo dos parlantes iguales como lo vemos acá, de 62 decibeles me va a subir únicamente 3 decibeles. Entonces es importante tenerlo muy claro que el sonido no es aritmético, sino que el sonido es logarítmico. La sumatoria de 10 parlantes exactamente iguales me va a subir de 62 decibeles a 72 decibeles, para que lo tengamos claro. Esto ya lo hablamos del elemento acústico y térmico. Esto es un error muy común que se comete en los espacios. Se lleva la partición hasta el cielo raso y en la parte de el espacio de la división a la losa se tapa con un cielo raso y pensamos que aquí no va a suceder nada y el sonido de estas personas en esta oficina A permite traspasar por este puente acústico el sonido hacia la oficina B. Lo ideal siempre es tener particiones y llevarlo totalmente hasta la altura total de la losa para que no se generen estos espacios y el sonido se pueda filtrar. Entonces, ¿qué tipo de sonido se puede presentar en los espacios comúnmente? Sonidos de televisión, equipos de sonido, voz humana, ductos de aire acondicionado, tráfico vehicular, comercio vecino e instrumentos musicales. Ya habíamos hablado del ruido de impacto cuando una persona hace brincos, genera taconeo, etcétera, en una habitación, en un espacio superior, esa vibración viaja por la losa, por las columnas, por las vigas y le llega a la persona ese sonido en la habitación inferior como tal. Entonces, recordemos que lo que hace la magia del aislamiento termoacústico TOPEX son las cámaras de aire. Esto es lo que permite atenuar o disipar esa energía, ya sea térmica o ya sea acústica. Por eso es que los materiales de celda abierta son los que hacen la magia y tienen una capacidad de atenuación diferente que otros materiales. Cuando yo tengo una partición que me está dividiendo dos espacios, puede suceder con ese sonido tres situaciones. El primero es que ese sonido, parte de ese sonido se refleje. El sonido, recuerden que es energía, eso significa la E. Parte de esa energía o sonido se refleje. Otra parte de ese sonido o energía se absorba por esa partición y un porcentaje de ese sonido o energía se transmita a ese espacio B. Estas magnitudes de qué dependerán de la cantidad de energía o de decibeles que hay acá, de la calidad de la partición o de absorción acústica que tenga esta partición y obviamente de estos dos va a depender esa energía o sonido que se puede transmitir como tal. En las edificaciones, el material de aislamiento termoacústico TOPEX no es exclusivo de sistema en seco, sistema liviano. También podemos ponerlo a trabajar con mampostería tradicional. Aquí tenemos un ladrillo arcilla, un muro en ladrillo arcilla. Tenemos una cámara de aire donde la rellenamos con nuestro aislamiento Topex y tenemos otro muro en ladrillo. Esto nos genera una clasificación de transmisión de sonido muy alta, superior a STC 60.
que va a generar un desempeño acústico bastante alto como tal. Si nosotros tenemos en sistema liviano una división con placa de yeso, aislamiento termoacústico Topex y otra placa de yeso, podemos ver que la clasificación de transmisión de sonido de esa partición nos da 44. 44 es un número que clasifica esta partición con respecto a otra en desempeño. Y aquí tenemos los decibeles en cada una de las frecuencias que puede reducir esa partición. Si lo comparamos con mampostería tradicional, un muro en bloque de ladrillo de 10 centímetros, revocado, pintado, estucado por ambas caras a 2 centímetros, nos va a dar el mismo STC 44. ¿Eso qué quiere decir? Que un sistema liviano como estos, con aislamiento termoacústico de estas características que tenemos acá, nos va a dar el mismo desempeño en mampostería que tiene esta clasificación, que tiene este muro como tal. Entonces, al compararlos el uno con el otro, el muro en sistema tradicional, el muro en drywall, nos da el mismo STC. Tal vez lo que puede variar es la cantidad en decibeles, ya entrándolo a analizar por frecuencias. Aquí podemos ver que el muro en ladrillo tiene la capacidad de atenuar 59 decibeles en 4000 hercios. Aquí lo tenemos en 4000 hercios a 49 decibeles. En 2000 hercios 51 el muro en ladrillo, en 2000 hercios 53 decibeles y así sucesivamente, pero nos importa mucho esa clasificación de transmisión de sonido final. Esto es lo que les mencionaba en la acústica cuando acondicionamos. Tenemos un nivel de energía sonora que se está descargando o está generando en un espacio. Cuando el sonido se encuentra esa placa de yeso o esa, cualquier material de construcción, sea un muro revocado, pintado y estucado, esa parte de esa energía se refleja y otra parte de esa energía es absorbida como tal. Esto lo voy a pasar, esto es una tabla de cálculo acústico para cuando calculamos un proyecto en hotelería, etcétera. Pienso que ya es bastante técnico para la reunión de hoy. En las iglesias, por su materialidad, porque tienen mármol, porque tienen vidrio, porque tienen muro revocado, pintado, estucado, porcelanizado y además por esas formas cóncavas, son espacios que invitan mucho a la reflexión del sonido. Ojo, no de pensamiento, sino que el sonido empieza a rebotar en el espacio y ustedes pueden ver que las iglesias tienen un fuerte eco o tiempo de reverberación. Eso se puede atenuar o se puede ayudar a disipar si uno tiene materiales fonoabsorbentes expuestos parecidos a la familia de esos materiales de Topex como tal. Todos los materiales de construcción tienen unos coeficientes de absorción de sonido. Aquí podemos ver el ladrillo, que entre más cerca esté al cero, es más pobre la capacidad de absorción, 0.03, 0.04, 0.07. Y si vemos un aislamiento termoacústico como estos, tiene 0.70, es decir, está más cerca al 1, 0.80, 1.16, etcétera, etcétera, tiene mayor capacidad de absorción acústica como tal. Ahora que hemos hablado bastante del tema de conceptos acústicos, hablemos rápidamente de los conceptos térmicos. Normalmente en las casas tienen un problema que por esa onda electromagnética del sol que va calentando las cubiertas, esa temperatura cuando llega a la superficie genera un fenómeno que se llama convección, va liberando unos gases de acuerdo a la calidad de superficie y la materialidad que tiene. Además genera un fenómeno que por conductividad térmica me va a generar el calentamiento de la estructura interna de la cubierta como tal, me va a generar un calor de esta forma y ese calor va a ir bajando. No sé si ustedes se han dado cuenta que los apartamentos, casas en clima caliente son mucho más altos, es mucho más alta la cubierta y es
buscando que si no tiene aislamiento termoacústico, este calor se quede contenido en lo más alto y que en la medida que va bajando en metros, pues la temperatura también se va reduciendo. En casas o en apartamentos eh, que están en clima frío, normalmente son más bajos, son de una altura de cubierta muchísimo más baja como tal. Entonces, por eso es que la gente trata de utilizar la altura como una manera de disipación del calor. Sin embargo, si tuviera este tipo de aislamientos al interior de la cubierta, no dependería tanto de la altura como tal y no sufriría tanto muebles y materiales que puede haber al interior de la casa como tal o decoración, etcétera. Recordemos esos fenómenos que les comentaba ahorita, la radiación del sol, convección y conducción, que son los fenómenos que se presentan térmicamente cuando un material como un aislamiento TOPEX permite atenuar esa energía calórica para reducir esa temperatura de un lado caliente y llevarlo a un lado más frío como tal. ¿Cómo sabemos que un aislamiento de estos tiene una capacidad de atenuación térmica? Muy rápidamente, para no entrar como en una teoría muy profunda, simplemente estos materiales resistentes a la temperatura se calculan por el espesor del material dividido lambda o dividido la conductividad térmica del material. Entre mayor sea la resistencia térmica, mayor será la capacidad aislante que tiene ese material. Entonces, normalmente estos aislamientos termoacústicos TOPEX, ustedes van a encontrar en la etiqueta que tiene R8, que tiene R11, dependiendo de la capacidad o dependiendo del espesor del material. Cada punto de resistencia térmica, por lo general, dependiendo obviamente de la cubierta o dependiendo de la materialidad, reduce aproximadamente entre 1 grado y 1,5 grados centígrados como tal. Aquí podemos ver lo importante que es instalar aislamiento termoacústico TOPEX, porque ustedes pueden ver la resistencia térmica del ladrillo, que es de 0,45, que ni siquiera llega a un punto, y podemos ver un aislamiento de TOPEX de 9 centímetros que tiene 11,3. Estamos hablando de casi 24, 25 veces más la capacidad aislante que tiene un ladrillo de 10 centímetros o que tiene una placa de yeso de media pulgada. Entonces miren lo importante que es siempre en un cielo falso, en una división en drywall, tener un aislamiento de estos en su interior para disparar esa resistencia térmica y que el sistema funcione muy bien. A mí este slide me gusta mucho porque si comparamos un aislamiento de Topex de 9 centímetros con material como madera o material como ladrillo, para llegar a esa misma resistencia térmica, la madera necesita de 1 metro de espesor, como lo oyen, y el ladrillo necesita de 2,5 metros. O sea, para yo garantizar una misma resistencia térmica de 11 con un aislamiento de Topex, yo necesitaría en madera 1 metro de espesor o 2,5 metros de ladrillo. Entonces, hacer un muro de un espesor en madera de 1 metro o de ladrillo de 2,5 metros hoy en día es inviable económicamente, nadie lo haría. Y aparte de eso, imagínense el peso. Entonces, miren el tema estructural que acarrearía eso. De este slide lo más importante es que miren las ganancias o pérdidas energéticas que se presentan en una casa. La ganancia o pérdida energética se presenta sobre todo la más alta por el tejado, por la cubierta, entre un 25 y un 30%. Y le siguen los muros. Entonces, normalmente cuando una casa de recreo, una finca o nuestros apartamentos, etcétera, que tienen problemas de calor, aislamos con un aislamiento de estos por la parte interna, estamos atacando en gran parte el problema.
estamos atacando o estamos reduciendo esa temperatura en gran parte del problema porque pues este material nos permite el desempeño de reducción térmica como tal. Veo que han generado algunas preguntas. No sé si nuestra moderadora nos ayuda el día de hoy a leerlas o cómo quieren que hagamos la dinámica como tal. Bueno, por el momento en el chat no tenemos preguntas, pero si alguien tiene una pregunta en este momento puede levantar la mano y se les va a conceder el permiso al micrófono. Aquí Germán está preguntando, si quieres ya te doy la palabra, Germán, y seguimos con William. Dale, ¿cuál es la pregunta? Arquitecto, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Arquitecto, muchas gracias. A mí me interesa saber cómo se maneja los puentes acústicos, porque usted pone el material, pero sin embargo por las uniones genera también el efecto de la no absorción, sino el transmisión del sonido. Y el otro asunto es lo de las ventanas Sí. en cuanto al aislamiento acústico. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, los puentes acústicos se pueden dar por diversos factores. El primero es porque tenemos un muro, una partición en drywall y instalamos el aislamiento termoacústico Topex, pero nos quedó un espacio sin rellenarlo. Eso es un puente acústico, por ejemplo. O en la placa de yeso o de fibrocemento o inclusive muro mampostería, hay una ausencia de material, hay un espacio, o lo que vulgarmente conocemos como perforación o hueco. Ahí hay un puente acústico como tal. Cuando nosotros entendemos que ya sea en muro, en cubierta, etcétera, lo que tenemos que garantizar es la completitud, que sea completa la piel, que sea completa la placa de yeso o de fibrocemento en ambos lados, que el aislamiento esté totalmente lleno en ambos lados como tal. Entendemos que estamos reduciendo esos puentes acústicos como tal. Hay otros puentes acústicos que son inevitables, que son por conexión estructural, que son entre columnas a losas o de vigas a columnas, etcétera. Y esos, la única manera de controlarlos es a través del diseño oportuno en un edificio, a través de materialidades que el constructor desde un principio tiene claro y a través de espesores de esas estructuras para mejorar ese desempeño como tal. Se puede atenuar también con este tipo de aislamientos, pero principalmente a través de el diseño como tal, que es como se debe tener en cuenta. El tema de las ventanas es definitivamente un tema que estás tocando y que es muy claro. Yo no hago nada o hago poco si tengo o si instalo un muro acústico que tenga una clasificación de transmisión de sonido bastante alta y la ventana es en celosías, por ejemplo, o la ventana es bastante pobre en clasificación de transmisión de sonido. Lo ideal es que si yo tengo un problema de ruido en mi apartamento, en mi casa, etcétera, y yo me quiero aislar de ese problema de ruido, tanto la ventana como el muro debe tener una similar un similar desempeño de clasificación de transmisión de sonido. Hoy en día, en todas las ciudades de Colombia, te podría decir, no digo marcas o nombres de empresas porque no lo tengo permitido, pero si buscas con facilidad vas a encontrar empresas de ventanería que ofrecen servicios de ventanas acústicas como tal. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Listo, le voy a conceder la palabra a William. Buenas noches. Sí, buenas noches, bienvenido. Más que una pregunta es como un atributo del producto, porque realmente el producto nos ayuda mucho ante las plagas, pues es uno de los que realmente
logra disipar casi, yo diría que un 100% las plagas, Ujú. que es cuando se hace un aislamiento, sobre todo en terrenos de campo, y eso entonces realmente es una atribución muy grande del producto, porque la fibra de vidrio ayuda a repeler digamos, esos motivos que cualquier otro producto no logra alcanzar ese punto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, lo más importante es que cuando nosotros aislemos con estos materiales, garanticemos que el cielo falso quede totalmente sellado. El cielo falso, la cubierta, no dejemos perforaciones porque cualquier animal puede buscar madriguera como tal. Y como lo mencionaba en la charla y como amablemente lo comparte el señor que acaba de hablar, este es un material que no es fuente nutriente de ningún tipo de animal. Entonces, eso nos ayuda también. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? Bueno, por el momento solo tenemos esas dos. No sé si Ujú. alguien más quiere levantar la mano o dejarla en los comentarios. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, eh, yo les agradezco mucho que hayan participado en la formación, en la charla de hoy. Espero que les haya gustado, que hayamos aprendido un poco más de aislamientos termoacústicos. Recuerden que pueden acercarse a cualquier home center del país, solicitar el acompañamiento de un asesor y esa persona estará gustosa en asesorarlos y en acompañarlos en cualquier duda o en cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Eh, los esperamos por nuestras tiendas, que nos visiten, que conozcan más de cerca el producto, que no sufran de calor y no sufran de ruido, que hay opciones para atenuar ese sonido y ese calor en nuestros espacios. Y nada, que tengan una excelente noche. No sé si mi compañera quiere cerrar con despidiéndose. Sí. Especialistas, recuerden que tenemos estos espacios los lunes, miércoles y jueves para que se puedan conectar a las diferentes capacitaciones. En los comentarios les dejo el link en donde va a quedar la grabación y muchas gracias por la participación. Feliz noche. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.